quiero compartirles un regalo que Dios me ha dado y es este lugar donde estoy en este momento. Este lugar fue un regalo maravilloso. Tiene una vista fantástica, que es lo que yo siempre le pedí a Dios. Y es el lugar donde yo me reúno para meditar y para admirar todo lo que Él me permite ver. Hace algunos días, cuando subí y levanté mi mirada, no pude ver lo que siempre veo. Hay una montaña tan grande y frondosa que le da toda la vuelta al sitio donde estoy. Es tan alta que casi llega hasta el cielo. Pero ese día había una nube que aparentemente era más grande que la montaña. No me permitía verla, estaba totalmente invisible. Fue ahí cuando, en medio de la meditación, de mi reflexión, de mi hablar con Dios, que Él empieza a hablar a mi corazón y me dijo que con mi seguridad y con la convicción que yo tenía de que la montaña estaba detrás de la nube, porque eso ni siquiera lo ponía en duda, que así Él quería que fuera nuestra fe, que fuera certera, que tuviéramos plena confianza de que, a pesar de que hubiesen problemas, aflicciones, congojas, silencio, aún así nuestra confianza tiene que seguir firme en Él. Muchas personas incluso suelen asegurar que su ateísmo es producto del ver las dificultades y las situaciones que suceden en las vidas de las personas donde ellos creen que no está Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado, pues nuestra posición frente a situaciones de dificultad y de silencio, que son muchos, en los momentos cuando a veces quiero escuchar cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere decirme, por qué me está pasando esto, pero no puedo escuchar nada de lo que Él me dice. Tengo que recordar que la montaña sigue ahí, que solamente son situaciones que pasan, porque mientras que estemos viviendo en esta tierra vamos a tener aflicciones y vamos a tener que pasar por pruebas y por dificultades muchas veces, que lo que van a producir en nosotros es una fe firme, donde podremos más adelante declarar y proclamar el poder de Dios. Yo quiero que recordemos un poquito cuando todas esas majestuosidades, todos esos milagros maravillosos que Él hizo, esas hazañas y prodigios en medio del desierto, tuvieron que haber pasado por un momento de dificultad donde ellos pensaron que era el último momento, donde ya no había esperanza. Pero simplemente eran momentos de prueba, donde su fe y su confianza iban a ser retribuidas de parte de Dios, iban a traer la respuesta y lo que ellos querían a su vida. Así quiero que leamos en Ruth, en el capítulo 1, porque fue una situación que sucede en el tiempo de los jueces, donde una hambruna, dice el versículo 1 del capítulo 1, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. No solamente vivían en Belén, que es la casa del pan,
sino que dejaron de ver a Dios en esa tierra a causa de la hambruna y decidieron partir hacia una tierra pagana, hacia donde Dios no quería que fueran. Pero en medio de sus decisiones, de su vivir en ese lugar, Elimelech, el padre de familia, muere en esa tierra y sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Pero ellos también mueren. En el versículo 3 y 5 vemos que muere el padre y los 2 hijos, quedando las 2 viudas de los hijos y queda Noemí, también viuda. Fue como esta mujer en medio de su tristeza, de su amargura, porque luego ella lo dice en el versículo 20, dice que ella no quería más llamarse Noemí, porque Noemí significa deleite. Ella dice, llámenme Mara, porque estoy amargada. Dice, porque el Todopoderoso me está haciendo sufrir. Ella le llama Todopoderoso, pero el Todopoderoso no pudo rescatarla de su aflicción. Aún así, hay esperanza. En el versículo 6 dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo. En Judá, al volver a darles buenas cosechas, entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Ahora había esperanza para Noemí. Ahora ella estaba escuchando de que ese Dios que podía hacer milagros. Estaba recordando lo que ella un día supo, pero lo había dejado. Y algo muy bonito sucede, porque en ese regreso, ella, Noemí, con sus nueras, una de ellas decide quedarse en esa tierra, se despide de ella. Y en el versículo 15 se refiere entonces Noemí a Ruth y le habla de esta manera. Dice, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero miren lo que contesta Ruth. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Ahora no solamente Noemí tenía esperanza, ahora Ruth tenía esperanza y había aceptado al Dios de Israel y quería ir a ese lugar. Ahora también había esperanza para ella. Una mujer en las condiciones peores, porque era viuda, era pobre y extranjera. Tenía todas las condiciones para ser rechazada, pero aún así ella es recibida en Israel, en el pueblo de Dios. Ella es insertada al pueblo de Dios. Es por eso que cuando ellas regresan, yo quiero que leamos juntos el versículo, el 20, dice, cuando ellas entran nuevamente, cuando ellas entran a Belén, dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa.
¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ella dice que cuando ella parte de Belén iba llena y ahora ella regresa vacía. Y recordemos que cuando ellos se van porque no había nada. O sea que su llenura la atribuye a su familia. Lo que estaba llenando a Noemí, lo que estaba satisfaciendo, lo que le daba el deleite era su familia. Dios permite que nosotros tengamos muchísimas bendiciones, pero tenemos que poner atención, porque nuestro tesoro no debe estar en eso. En todas esas situaciones, ella consideraba que su llenura estaba en su familia, porque ahora decía, estoy vacía. Dice, el Señor me ha hecho sufrir. Muchas veces nosotros atribuimos nuestras situaciones a que Dios en su voluntad ha decidido que nosotros suframos, cuando es Él mismo quien nos quiere restituir y nos quiere trasladar de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Cuando a través de Cristo nosotros hemos sido llamados para ser restituidos y que seamos nuevamente lo que un día Dios puso en manos de Adán y de Eva para que ellos disfrutaran y lo perdieron, pero ahora Cristo lo quiere entregar en nuestras manos. Ahora a través de Cristo podemos recibir esa restitución de una vida abundante. Nuestra vida no puede estar basada en las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos cimentados en Cristo, las situaciones que pasan en nuestro entorno son simplemente sube y baja, que hacen parte de mi proceso, en mi caminar, que me ayudan a que yo pueda crecer y fortalecer mi fe, a que yo pueda aprender de que el Dios Todopoderoso me puede sacar a mí de cualquier situación y que yo puedo enseñarle a otros que también ellos pueden hacerlo. ¿Cómo yo puedo reconocer el amor si no he conocido el odio? Cuando nosotros pasamos por dificultades, podemos valorar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Debemos ser personas agradecidas y reconocer el poder de Dios en nuestras vidas, de que no dependemos de esas situaciones para estar llenos, para estar satisfechos, para decir que somos felices simplemente porque las circunstancias lo ameritan. Tenemos que estar llenos porque Cristo habita en nuestro corazón, porque Él nos ha dado vida nueva, porque Él nos ha regalado la vida eterna, porque hemos resucitado juntamente con Él, porque ahora estamos sentados en lugares celestiales junto con Él, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, porque antes éramos un pueblo que estaba allá, pero ahora somos un pueblo santo, adquirido por Dios y llamado a que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 2, versículo 9. Esa es la restitución de Jesucristo. Así como Noemí y Ruth fueron restituidas en aquel entonces, porque en el versículo 22 encontramos, dice, así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera y termina diciendo,
al comienzo de la cosecha de cebada. Llegaron en el tiempo especial que Dios tenía para ellas. Nosotros hoy no podemos dejar la casa del pan. Cristo es nuestro lugar, es nuestro refugio. Ahora no es un sitio físico. Él es nuestra casa de provisión. Dice en su palabra que el que tiene hambre, que coma de él. Entonces tenemos que aprender a saber distinguir que simplemente en este mundo vamos a tener que vivir aflicciones, silencios, momentos difíciles, pero también momentos agradables. Y que siempre nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Quiero que oremos para que podamos finalizar y dejar esta palabra en su corazón. Cristo nos ha restituido, nos ha trasladado de la muerte a la vida y a la vida eterna. Hoy estamos llamados a disfrutar de la creación, a disfrutar de los manjares que Él tiene para con nosotros. Entonces vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra, pedirte que nos permitas que nuestra fe sea tan firme y tan certera, que siempre tengamos esa seguridad de que tú estás allí con nosotros y que las circunstancias, Señor, no moverán lo que sentimos por ti, porque nuestra vida está segura siempre y cuando estemos en ti. Gracias por salvarnos, por darnos vida eterna y por resucitarnos juntamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Deseo que tengan muchísimas bendiciones de parte de Dios y que Dios haya hablado a su corazón. Un abrazo.